La prestigiosa investigadora Ebe Bessuri, distinguida con el título de profesora honoraria de la Universidad Nacional de La Pampa, expresó su preocupación por el estado de la educación y la ciencia en Argentina. La antropóloga, en diálogo con Ulpan TV, se refirió también a los proyectos que la vinculan a esta universidad. Bueno, hoy nos visita en el estudio de Ulpan TV la doctora Ebe Bessuri, profesora honoraria de la Universidad Nacional de La Pampa y también ha sido distinguida el año pasado con el premio, el reconocimiento John Bernal. ¿Qué tal, Ebe? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por estar y aceptar nuevamente estar en este espacio. Yo feliz porque realmente me siento muy cómoda, aquí me gusta y ya me siento en la casa. Bueno, muy bien. Ebe, una pregunta que por estos días usted estuvo en la información de distintos medios y me gustaría preguntarle por qué no está más como investigadora en el CONICET. Ay, sí, es una historia que ha rodado, se ha convertido en algo viral. Bueno, hay varios niveles de explicación. Una es que yo no era investigadora de la carrera del investigador del CONICET porque por razones de las contingencias de la vida no hice mi carrera científica en Argentina. Pero en los últimos años hubo un contrato del CONICET con un par de renovaciones y bueno, en diciembre decidieron que no me lo renovaban más. Aparentemente es siguiendo instrucciones del Ministerio de la Modernización que deciden que la edad de jubilarse son los 65 años, pero puede haber un espacio de otros 10 años y hasta 10 años permitían hacer algunas contrataciones a gente porque se suponía que todavía las neuronas le funcionaba a alguna gente. Entonces ahora decidieron que después de los 75 años se te acabaron las neuronas, entonces ya no me lo quisieron renovar más, o decidieron no renovarlo más, digamos, ¿no? Porque no hubo ningún conflicto, ninguna tensión especial ni nada, simplemente es una medida administrativa, ¿no? Pero el tema es que eso nunca se da así en forma neutral, sino que había unas circunstancias particulares, que no sé si son atenuantes o agravantes, y es que yo tenía una jubilación del Estado venezolano, donde tuve que hacer mi carrera, 30 y pico de años trabajando en Venezuela. Cuando hay que decir que usted se va exiliada, digamos, ¿no? Exactamente, me voy exiliada, así que no fue porque yo quisiera ir, sino que porque en ese momento me tuve que ir. Y bueno, me jubilo de Venezuela y la economía venezolana y Venezuela como país implosiona, ¿no? Se desmorona y entonces se acaban las jubilaciones. Yo hace 3 años, casi 4, que no recibo mi jubilación, que en teoría está en Venezuela, pero si usted se fija en el monto, es lo más ridículo del mundo, es $1 por mes en este momento. Tremenda la situación. Y yo fui Premio Nacional de Ciencias de Venezuela del 2006. Era investigador emérito, longevo 4, en fin, todas las categorías del mundo. Y ese salario se redujo al salario mínimo y están todos, salarios mínimos, máximos. Entonces, en funcionariado público se reduce a eso, a $1. Bueno, le iba a preguntar cómo impactan decisiones políticas en la ciencia, o sea que casi que abrió la puerta, ¿no? Así es, así es. Es un ejemplo, es decir, a mí me sorprendió muchísimo ver el impacto desde afuera, digamos, no porque me toca a mí, sino ver esto. Me asombra muchísimo que haya habido esta respuesta solidaria de tanta gente en el país y fuera del país también. Y es que desde afuera se ve como algo una medida muy ciega, muy cegata, ¿no? De muy corto plazo, que es reducir los fondos para la ciencia o para la gente que está haciendo ciencia, ¿no? Claro.
en países que necesitan y que estaban recuperando una dinámica y una cultura y una práctica de hacer ciencia. Entonces yo creo que las banderas que empiezan a unirse alrededor de cualquier excusa que se encuentra, que en este caso es mi caso personal, que yo nunca pretendía hacer ningún escándalo, ninguna nada. Pero de hecho usted me dijo, no hablo de despidos, sino de una no renovación. Exactamente, no es esa la intención, mucho menos la mía, ¿no? Pero inclusive de los colegas que se acercaron al CONICET con esa carta era para consultar con el apoyo de algunos investigadores más maduros, digámosle, no los viejos, los seniors, sino gente más de más prestigio, de más carrera, de más trayectoria del CONICET, dirigirse a las autoridades del CONICET y ver si había alguna forma de paliar estas situaciones que se crean, porque yo estoy obligada a seguir trabajando hasta el resto de mis días. Por ahora puedo hacerlo y además me gusta. Creo que las neuronas todavía me funcionan un poco, pero bueno, es un derecho que uno espera que sea un derecho adquirido. Y por otro lado está el impacto que esto genera sobre la actividad científica, que refleja así unas decisiones que le tocan a mucha gente, ¿no? Vamos a ampliar seguro en unos instantes, hacemos una pequeña pausa y ya retornamos en Ulpan TV. Estábamos hablando con Eve Vessuri, quien es profesora honoraria de la Universidad Nacional de La Pampa, antropóloga, creo que no lo había dicho, de cómo impactan decisiones políticas en las ciencias, en la carrera de un científico, de una científica, pero además lo que esto implica para el desarrollo de un país, ¿no? Ya no solo porque uno se ponga en el caso de una u otra persona, sino en la ciencia, ¿no? ¿Qué importancia le dan los países a la ciencia? Bueno, hoy en día la investigación científica está muy amarrada a la investigación tecnológica y a la creación de riqueza en el sentido más material, ¿no? La riqueza de las naciones, de manera que la inversión en ciencia, la inversión en I+D, la inversión en desarrollo tecnológico suele ser muy importante y se pide y se reconoce en los países en función también de cuánto invierten de su Producto Bruto Interno para mostrar cuál es el compromiso real que ese país tiene con respecto a la ciencia, por justamente suponer que eso va ligado a la producción de riqueza del país. Bueno, entonces, si usted empieza que hay que hacer ese estudio, hay que hacerlo bien hecho, ¿no? Si reduce los fondos o recompone sus gastos de distintas maneras, bueno, pues son apuestas diferentes que están haciendo los gobiernos en un momento o en otro, ¿no? Argentina todavía no tiene tantos científicos como para decir vamos a cortar. Claro, porque hay además gente que sobra en distintas épocas se han encargado de justamente hacer ese tipo de recortes o de perseguir o de, bueno, ¿no? Distintas Claro, entonces hay que tener mucho cuidado, creo yo, en estas cosas, porque me parece que es importante que en países donde la educación en general ha sufrido tanto como ha ocurrido en Argentina, uno tiene que tratar de elevar el nivel general de educación del país, incluyendo el nivel de educación científica y tecnológica, ¿no? Entonces, para eso se necesita gente, en todos los niveles, ¿no? y gente educada, digamos, y gente que forme, que eduque a los que tienen que después enseñar a otros, ¿no? Entonces ahí yo creo que empezó a darse una reconstrucción después de tantas crisis en el país, empezó a haber un nuevo compromiso con la actividad científica y que creo que tiene que expandirse todavía mucho más. No estoy diciendo y no quiero entrar en la pelea si tiene que haber más miembros de la carrera del investigador o menos miembros. Ese es otro, es un problema específico dentro de esta gran problemática, que es un problema y es un problema serio. Pero sí que tendría que
que continuar el empuje y el apoyo al desarrollo de las capacidades educativas y científicas del país, ¿no? Usted tiene un vínculo especial con la Universidad Nacional de La Pampa y seguramente proyectos que la vinculan, ¿no?, a esta universidad. ¿En qué está trabajando, Eve? Mira, ahora justamente esta reunión es para ver cómo estamos y cómo seguimos con un pequeño proyecto que nos ha invitado a hacer la Universidad de La Pampa, es sobre la investigación, cuál es la dinámica, en qué está la actividad de investigación en la universidad, cuáles son las características de esos individuos, de esas personas que tienen un compromiso con la investigación científica, técnica, humanística, social, ¿no? Y entonces hemos armado un pequeño grupo de personas de distintas facultades, de distintas áreas de la universidad, que están haciendo ellos mismos también las entrevistas a partir de una guía de entrevistas a sus colegas, a la gente que está en la universidad, y por otro lado complementamos con información ya más documental sobre la estructura, que si el financiamiento, que si los categorizados, que si los todo lo que para tratar de entender cómo está la investigación en la universidad y poder entonces mostrar un cuadro de situación y al mismo tiempo ver cómo evolucionó esto en el tiempo y los desafíos que tiene por delante, ¿no? Entonces es muy interesante porque es una universidad pequeña dentro del contexto nacional, está en una provincia en la cual es la única universidad pública en la provincia, con una cantidad de problemas muy variados, porque hay ecosistemas distintos, formas de producción diferentes, etcétera, y donde hay muchas necesidades de conocimiento todavía por resolver, ¿no? Entonces a mí me entusiasma la idea de ver cuál es la especificidad de este contexto provincial particular, ¿no? Que me llamaba la atención, digo, porque uno ve el mapa de región argentina y acá están los de Cuyo, acá están los del centro norte, aquí están los del litoral, y ¿dónde está La Pampa? Entonces queda lo que no había ningún circulito, pero entonces cómo se arman otras subregiones con un dinamismo particular, la provincia como corredor, entonces corredor a dónde o entre qué y para qué. Hay muchas preguntas que uno se hace y que creo que los investigadores que están ubicados aquí también se los hacen, y más preguntas también, que aprenderemos todos, ¿no? Seguro. Sí. Bueno, Eve Besuri, sin duda, no da la sensación de que usted esté finalizando ninguna carrera, que esté terminando su carrera como investigadora. No, puedes estar segura que no. Le agradecemos mucho la presencia en Ulpan TV y seguramente vamos a contar con usted en algún otro momento. Seguro que sí, muchas gracias. A usted. Continuamos en Ulpan TV.